a través del tiempo te vas dando cuenta que no tiene sentido pelearte con la realidad. Las cosas son, te guste o no te guste. Que aceptes las cosas como son. Entonces yo puedo tener fe de que quiero algo y que va a pasar. Pero si no pasa, también estar en paz. Tú decides hacia quién enfocas el agradecimiento. Creo que el agradecimiento en sí mismo es un ejercicio muy poderoso que te ayuda a sentirte un poquito más pleno y por lo tanto más feliz. Es hora de hacer una pausa, respirar y darle a ese ajetro de nuestro día un descanso. Para reflexionar sobre las cosas importantes de la vida, debemos designar un espacio. Queremos acompañarte en ese viaje de autoconocimiento. Soy Mauricio Ornelas. Soy Carlos Lastra. Detengámonos a cuestionar paradigmas, desafiar creencias y explorar perspectivas. Para obtener mejores respuestas, hay que plantearnos las preguntas adecuadas. Es momento de hacer Alto Total. Hola, bienvenidos a este capítulo 9, segunda parte de nuestro podcast Alto Total. Estoy aquí con mi amigo Carlos Lastra, yo soy Mauricio Ornelas. Estamos muy felices e ilusionados de una vez más de estar aquí compartiendo ideas con ustedes. Es la primera vez que un capítulo nos toca dividirlo en dos porque el tema da para tanto. Y bueno, ¿a qué nos detendremos a reflexionar hoy, amigo? Bueno, vamos a continuar con el tema del capítulo pasado, que es el poder de la mente. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Al menos para mí, en el capítulo pasado, lo que más me quedo es que la mente, según nuestros pensamientos, va a también generar una bioquímica en nuestro cuerpo. O sea, según los pensamientos que tenemos, podemos generar ya sea la hormona del estrés, cortisol, podemos generar dopamina, podemos generar oxitocina, adrenalina. El pensamiento tiene un impacto directo en nuestro cuerpo y en nuestro estado de ánimo. Para mí eso, como dirían los españoles, es flipante. Para ti, ¿qué fue lo que más te quedas? Yo creo que de todo lo que hablamos, lo que más impacto me generó y lo que les quiero compartir es sobre el efecto placebo y el efecto nocebo, porque se me hace flipante que tu mente sea tan poderosa que si yo te digo que esto es una medicina que te puede curar, puedes creerlo y tu mente hace el efecto, tu cuerpo hace al momento de consumir esa medicina, genera el efecto curador. Sí. Entonces, básicamente, y los invitamos a que, si no han visto el capítulo 9, parte 1, vayan a ver ese antes de ver este. Esta es la continuación. Y en ese, básicamente, hablamos de eso, de cómo nuestra mente es tan poderosa que si nosotros creemos ciertas cosas, les damos forma y actuamos con base en lo que creemos. Y eso puede jugar totalmente en nuestro favor o en nuestra contra. Sí, por el efecto nocebo, ¿no? También, el contrario. Exacto, es el contrario, que es el efecto nocebo. Que si yo te digo que, por ejemplo, esta medicina, aunque no sea una medicina, tiene un efecto secundario, probablemente lo experimentes. Entonces, es impresionante saber que tu mente tiene esa capacidad de hacerte creer que algo es y que tu realidad sea esa, aunque sea solo para ti. Sí, porque según esos pensamientos también vas a hacer acciones. Y según esas acciones vas a empezar a crear una realidad en tu entorno. O sea que tu realidad depende mucho de lo que estás pensando. Totalmente. También hablamos de algunos mitos sobre muchas cosas que se hablan en este tema del poder de la mente. También sobre este pensamiento mágico pendejo que, como mencionamos, nosotros no le pusimos así, sino que se ha popularizado ese nombre para hablar sobre la idea de que solamente con creer algo es suficiente para que suceda, y nosotros no estamos de acuerdo con esa tesis y justamente también la desmentimos. O sea, creemos que la mente es muy poderosa, pero que también tiene que estar acompañada con acción. Simplemente queremos ayudarles a que su mente, que es una herramienta, juegue a su favor y no en su contra. Sí, o sea, encontrar el equilibrio entre, digamos, fe, por una parte, como el creer que lo que quieres va a pasar, pero también con acción y determinación, disciplina, las dos partes. Exactamente. Y bueno, los invitamos a que escuchen el episodio, si tocamos bastantes temas, y vamos a entrar ahorita en otros temas. Y a mí hay un experimento que me encanta, que es un experimento que ahorita vamos a ver cómo lo relacionamos con la mente. Es un experimento de física cuántica
que le llaman el experimento de la doble rendija. Un experimento, creo que se hizo en 1900, no estoy muy seguro en qué año fue, pero fue así como revolucionario para los físicos, en el que se dieron cuenta que, o sea, no saben por qué a veces la materia se comporta como partículas y a veces se comporta como ondas. Les vamos a dejar un enlace para que lo puedan ver, una animación como de 2 minutos, en el que, en pocas palabras, ¿en qué consiste? Que pusieron una rendija, una como pequeña plaquita, con 2 ranuras y disparaban electrones como si fueran cañiquitas. Y cuando pasaban por las 2 rendijas, sin que hubiera un sensor vigilando, se comportaba como ondas, como si, o sea, vieron que el electrón parecía que era una onda. Como el agua, ¿no? Como el agua, como si fuera agua. Y cuando pusieron el sensor para ver detenidamente por qué estaba pasando eso, cambiaba de comportamiento completamente, como si el electrón o la materia fuera consciente que lo estaban observando. Y eso desconcertó muy cañón a los físicos. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la mente? Yo creo, es una conclusión a la que yo llegué, que la mente pareciera que trabaja como partículas. Cuando el electrón actuaba como partículas, solo había 2 posibilidades, que pasara por una rendija o por otra. Y para mí esto en la mente es como, la mente lo ve mucho como, si le echo ganas me va a ir bien o me va a ir mal. ¿Soy exitoso o soy fracasado? O sea, 50-50 siempre. Y es malo o es bueno. Sin embargo, cuando soltamos un poquito la mente y también nos abrimos esta posibilidad de incertidumbre y de soltar, no tanto como de controlar, de observar, estar ahí como controlando, llega ahora una forma que se podrá comportar como ondas, como muchas posibilidades. Las ondas tienen infinidad de posibilidades, matemáticamente hablando, ¿no? La partícula es 2, o sea, una pasaba por una rendija o por la otra. Y las ondas creaban muchísimas posibilidades de dónde podía terminar el electrón. Y para mí eso es algo, o sea, muy chido en pensar que también cuando soltamos, cuando confiamos, es como que sé que quiero esto, pero también lo suelto, o sea, llegar a ese desapego. Sí voy a actuar hacia allá, pero también con ese desapego del resultado, puede que la vida te sorprenda con posibilidades que ni siquiera habías considerado. Por ejemplo, un ejemplo, un negocio, ¿no? Si le echo ganas a mi negocio, me va a ir muy bien, pero si no le echo ganas, me va a ir muy mal. Ese es como el razonamiento de la partícula o de la mente, solo éxito y fracaso. Pero ¿qué tal si, o sea, le echas ganas a tu negocio, sí, pero también lo sueltas, o sueltas el resultado? Pueden llegar sorpresas, pueden llegar cosas que no pensabas que podrían llegar a pasar, que son muy benéficas también. Entonces, pues bueno, yo quería tocarlo porque ese experimento me encanta. Es un experimento muy interesante. De hecho, como decía Carlos, les vamos a dejar un link para que vean un video que lo explica muy bien. Ahorita es un poquito difícil de explicar solamente con palabras, pero bueno, más bien lo que queremos que se queden de nosotros es la analogía que hacemos en torno a ese experimento, pero sí es súper interesante. Y básicamente, si la onda se comportaba de una forma si la observaban, pero el átomo se conformaba de una forma si la observaban, y si no la observaban se comportaba de otra forma, lo cual es loquísimo. O sea, como si está siendo medida por un sensor, se comporta de una forma, y si no está observada, se comporta de otra. Pareciera que tiene conciencia, y eso es increíble. Fíjate que esto que tú mencionas, de como esta dualidad, de solamente hay 2 posibilidades, tiene un nombre en argumentación o en las falacias argumentativas, que es falsa dicotomía. Una falsa dicotomía es cuando solamente dices, bueno, si no es esto, es esto. Siendo que hay un montón de posibilidades. O sea, si no es blanco, es negro. Siendo que puede haber un montón de grises fuertes y exactamente todo un espectro. Y muchas veces tendemos a plantear unas cosas con falsas dicotomías, como si no es esto, entonces es esto y punto. Y eso hace que nuestra mente sea muy cerrada. Entonces, de lo que nos podemos quedar aquí, o lo que podemos también extraer de estas reflexiones, es que si nosotros nos permitimos, como dices, soltar, y nos permitimos, no solo, es que siempre que queremos controlar las situaciones, las vamos a controlar desde lo que conocemos y de lo que entendemos. Entonces, si solo conocemos esas 2 opciones, nuestro control se va a limitar a esas 2 opciones. Cuando a lo mejor hay un montón de más opciones
que ni siquiera las conocemos, que ni siquiera las contemplamos y que nunca vamos a llegar a ellas si no nos permitimos expandir, experimentar. Se me viene a la mente algo aquí y no tiene nada que ver, pero sí tiene mucha relación. Y es con... Se me viene a la mente el libro de los secretos de la mente millonaria, que si alguien no lo ha leído, se los recomiendo bastante. A los dos lo hemos leído y hemos comentado que nos agrada. Y este libro pues tiene como objetivo cambiar un poquito o romper esas barreras, esas limitaciones que tenemos sobre el dinero. Y lo que se me viene a la mente es un ejemplo. Supongamos que yo gano 15,000 pesos al mes en mi trabajo. Y yo realmente estoy acostumbrado a vivir con esa cantidad de dinero. Si me planteo la posibilidad de hacer un negocio, yo voy a decir, ay, a ver, si hago un negocio, tendría que ganar mínimo 15,000 pesos mensuales. O a lo mejor podría empezar con el negocio ganando menos, pero conservando mi trabajo hasta que el negocio llegue a esos 15,000. Pero a lo que voy es que si de repente la vida te sorprende y empiezas a hacer nuevas ideas y te llegan, no sé, y resulta que lo que haces es tan bueno que no ganas 15,000, sino 30,000 o 40,000, de repente tu mente se expande y ya no vas a tener una vida de alguien que gana 15,000. De repente vas a tener una vida de alguien que gana 30,000 o que gana 40,000. Y nunca más vas a querer volver a ganar 15,000. Aunque fue tu normalidad siempre, o sea, fue por años tu normalidad, tu mente se reprograma y se expande. Pero también puede llegar un punto en el que ahora esos 30,000 o 40,000 sean tu nueva área de confort y ya no te atrevas a intentar algo nuevo, porque no, o sea, imagínate, tuve un empleo, ganaba esto, tuve miedo y me atreví a emprender y no me imaginé que fuera a ganar el doble o más. Pero, ¿cómo voy a dejar si de repente tengo otras ideas y tengo otras posibilidades de expandir todavía más? ¿Cómo me voy a atrever a hacerlo si eso representaría dejar algo que me llevó a ganar el doble? Entonces, a lo que voy con todo esto, por eso me vino a la mente el tema de las limitaciones financieras, porque las podemos llevar a cualquier otra área de nuestra vida. Cuando tienes miedo, porque el miedo es súper normal y súper humano, de que las cosas salgan mal, de repente te das cuenta que hay otras posibilidades allá afuera que nunca habías considerado. Y siempre está esta reserva de, híjole, ¿y si sale mal? Pero sí, o sea, la única forma de expandir el que se vuelva normal para ti algo es eso, salir de tu zona de confort, intentar cosas nuevas. Sí, y confiar mucho, ¿no? En que si tú estás poniendo de tu parte, pues también van a pasar cosas buenas. Y claro que siempre puede haber problemas y contratiempos. Creo que es normal, es parte de la vida. Pero también confiar en que cosas buenas pueden pasar. Y yo sí soy de la creencia de que el universo, o como lo quieras decir, Dios, sí responde a tus acciones. De manera neutral, o sea, si eres un ojete, si eres bien gacho con las personas, pues también eventualmente como que te va a rebotar. Claro, en consecuencia de lo que estás sembrando, ¿no? Como emanando. Ajá. De hecho, hay un video bien curioso de un charco, y está una ramita, y empieza a croar, creo que se dice, no sé si hay el término, y empieza a emitir ondas, porque pues su sonido se convierte en ondas. Las ondas pegan creo que había como piedras alrededor del charco, y regresan a la ranita. O sea, lo que estaba emanando, ese sonido, le regresa también en forma de ondas. Es como una forma de verlo, como que si estás emanando, no sé, miedo o crueldad, en caso negativo, pues te va a llegar también. O sea, es como el karma que le dicen. Pero si estás emanando amor, alegría, confianza, pues también te va a llegar. Claro, al final lo que siembras cosechas. Sí, ¿verdad? y es que de hecho el pensamiento también es como un tipo de energía, de onda. Eso está bien curioso, o sea, como, sí, a lo mejor estamos aquí y esto es materia, ¿no? Esto es muy racional en el experimento, si se ve por acá o por acá, el átomo, la rendija. Pero en la parte del pensamiento, sí el pensamiento actúa como una onda, pues es más líquido, digamos. Entonces todo puede pasar. Interesante. Sí. Entonces, podríamos como concretar este punto en que hay posibilidades.
y que limitas las posibilidades cuando las tratas de controlar. Sí. O sea, como en el experimento de doble rendija, mientras lo estás ahí observando, dice, no, yo me comporto normalito, como una partícula, y voy a pasar por la rendija así, ¿no? Pero si no me observas, entonces me comporto como onda, me expando y puedo llegar acá o acá o acá o acá, ¿no? Entonces, Sí. cuando tratamos nosotros de controlar las cosas y de, es que tengo que hacer esto y esto y esto, si no va a pasar esto, y vivimos como estresados, ahí nos remitimos a lo que hablamos otra vez, ¿no? Del cortisol constante y quiero que todo salga bien y vivo con miedo, pues realmente yo mismo estoy como siendo parte de que las cosas no salgan bien. Ajá, sí. Usando términos de espiritualidad, yo siento que la partícula o este control sería como el ego, nuestra mente que quiere controlar todo, mientras que las infinitas posibilidades vendría más del ser, o sea, de esta conciencia que observa el ego. El maestro de Cartol habla mucho de eso, ¿no? Como no somos nuestra mente, o sea, no somos este pensamiento que estamos teniendo constantemente, sino somos el observador que es consciente de ese flujo de pensamientos. El ego es muy limitado y tendría solamente sus posibilidades limitadas, mientras que el ser podría llegar a ser realmente lo que sea. Exactamente. Y ¿sabes qué? O sea, yo ahorita me quedé pensando que quizá alguien que nos podría estar escuchando podría pensar, mira, parece que lo estamos planteando como si fuera muy fácil. Por el hecho de decir, bueno, no te limites, abre tu mente, expándete y no, quiero aclarar que no es que estemos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo que se puede. Que es posible. Que es posible, exactamente. Obviamente, en el camino como de liberarte un poquito, de vivir con menos miedo, de confiar un poquito más, de ser tú mismo, de tener autoconocimiento, todo eso también implica trabajo, sí. Implica mucha chamba. No estamos diciendo que sea fácil, no estamos diciendo que el hecho de empezar a permitirte descubrir más cosas sobre ti, sea una receta sencilla. Simplemente que probablemente vivas más feliz de esa forma, pero chamba va a haber. En cualquier camino que tomes va a haber chamba, nada más que unos caminos te van a traer mejores resultados que otros. Sí, el trabajo interior. El trabajo interior tiene pues es muy incómodo. Es incómodo. Muy incómodo porque a veces es muy doloroso también. A veces implica voltear a ver heridas del pasado y empezarlas a sanar. Y como naturalmente el ser humano huye del dolor, es como aberrante, es como naturalmente rechazamos el dolor. Pero justamente ahí es cuando también está la sanación y cómo te vas a sentir mejor. No andar corriendo de lo que te duele. De acuerdo. Sí, como dices, no es fácil, o sea, para nada, sí. Pero me gusta cómo lo pones, es una posibilidad. Es una posibilidad, viste bien mamado. Sí. Pero va a estar bien difícil, o sea, claro. va a ocurrir disciplina, alimentación, entrenamiento, pero se puede. Sí, exactamente. Y el hecho de que ya veas que es posible, parece muy absurdo y muy obvio, pero hay quienes ni siquiera lo consideran como una posibilidad. Quienes simplemente a lo mejor están acostumbrados a vivir con enfermedades y no dicen, oye, ¿y si cómo sano? O sea, a veces las cosas que tenemos tan enfrente, ni siquiera las tenemos como en nuestro día a día, porque es que el vivir al final nos implica un espiral de que estamos constantemente preocupados por nuestros problemas diarios y no nos detenemos a decir, oye, yo podría hacer esto, ¿no? Entonces, creo que el hecho de recordarnos de que se puede ayuda. Ayuda, sí. Mínimo lo hace más probable, más digerible, no lo sé. Mínimo entra como en esa, en vez de estar allá, en el limbo, ya entra entre las cosas que estás considerando como posibilidades, ¿no? Sí, muy diferente que dices que eso es imposible, pues sí, es imposible, como decía Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que es posible o imposible, en ambos casos estás en lo cierto. Sí, sí. Y bueno, pasando a otro punto de los que queremos hablar sobre el poder de la ilusión. Cómo el hecho de mantener una ilusión constante está hasta comprobado científicamente que te ayuda a vivir más feliz, con menos estrés y más tiempo. O sea, está comprobado que las personas que tienen, con la ilusión nos referimos a tener constantemente metas, querer lograr cosas,
que sería lo contrario, sería como esta apatía de no tengo ganas de hacer nada, la vida es bien fea. El hecho de decir, bueno, me levanto de la cama por una razón, quiero luchar por que mis hijos les vaya mejor, quiero lograr ese sueño de poner mi pastelería, quiero terminar mi maestría, como que el hecho de estar persiguiendo metas, número uno, creo que todos hemos pasado por momentos de motivación y desmotivación. Y hay momentos en los que a lo mejor dormimos bien, comemos bien, pero aún así no queremos hacer las cosas. Y ya no es algo físico. O sea, aunque físicamente podríamos hacer algo, si no tenemos ganas no lo hacemos. Entonces, tener la ilusión constante es algo que nos ayuda a darle un poco más de sentido a nuestra vida y a tener como un objetivo. Y también se puede agregar en la parte de la ilusión, la familia, el amor, las personas que queremos. También por ahí está comprobado que las personas que viven más tiempo no son ni las que comen más saludable, ni las que más aprenden cosas, pero todo eso sirve, ¿no? Sino las personas que se relacionan mejor, que viven, que tienen llena esta parte o que suplen bien su parte del amor, de tener como alguien a quien querer. Como mucha armonía en sus relaciones. Como armonía en sus relaciones, exactamente. Entonces, es súper interesante cómo haciendo algo que además en el día a día nos nutre, también nos puede ayudar a tener un futuro como más esperanzador. ¿Tú crees que otra palabra para ilusión podría ser fe? O sea, esta fe que tienes en ti mismo, fe en que puedas lograr lo que te propones, como esta creencia de que puedes lograrlo. O sea, sí, como una fe. Yo creo que sí, sí tienen mucha relación. Se me viene a la mente la definición de fe de la Biblia. ¿Cuál era? La Biblia dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces... ¿Y el versículo? Es que fuimos cristianos, por cierto. Hebreos 11:1. Dato curioso de los... Dato curioso de fuimos cristianos. Somos cristianos, hemos tenido diferentes partes en nuestro proceso de conocimiento del mundo y ya les platicaremos, ya después habrá el story time. En otro momento. Pero sí, o sea, de hecho la Biblia tiene frases bien cabronas que ya cuando lees con más entendimiento dices, no mames. Hay cosas muy buenas que en nuestro proceso de haber pasado por ahí nos quedamos todavía como cosas súper buenas y útiles. Y esa definición de la palabra fe me gusta mucho porque es la certeza de lo que se espera. Yo no sé si va a suceder o no, pero tengo una certeza y esa certeza se podría como traducir en visualización. Como tengo la certeza de que vendrá, pues lo puedo visualizar, creo que sé cómo va a ser, más o menos me imagino cómo va a ser mi vida o la situación cuando eso suceda, ¿no? Que como vimos en el episodio pasado, ya con solo esa acción de visualizar e imaginar, estás creando dentro de ti neurotransmisores y hormonas que mínimo te van a dar más energía para poderte llevar hacia allá. Es como el primer paso de la manifestación, digamos, o de que lo puedas materializar. Exactamente, sí. O sea, eso pasa, ¿no? O sea, y quien no esté de acuerdo con ese tema de la visualización porque está ignorando que realmente nuestro cuerpo segrega esa dopamina que te emociona y pues eso sucede y es científico, ¿no? Sí. Entonces sí, totalmente, la fe es esta parte de yo creo que esto va a suceder, yo quiero que mi mamá me dure mucho tiempo y yo quiero que vea a mis hijos crecer, yo quiero que a tal persona le vaya bien, o yo quiero lograr esto en mi vida y pues tiene relación con la fe. Sí, está como una cierta esperanza, ¿no? Exactamente. ¿Y tú cómo ves esta parte del poder de la ilusión? ¿Cómo el poder de nuestra mente se ve beneficiado con tener esa fe o esa ilusión? Híjole, pues sí, es que me gusta más verlo como fe. La palabra ilusión a mí en lo personal me crea mucho, a veces me crea ruido, porque por ejemplo en el hinduismo el diablo, que le dicen que es Maya, es la ilusión, justamente la ilusión de la separación, de que todos estamos separados unos de otros. Entiendo, sí, he escuchado también varias, o la ilusión de que no estamos, que somos como diferentes, separados. Sí, y la ilusión de que todo lo que tú estás viendo, lo estás viendo a través de tu experiencia, de tu conocimiento, entonces estás viendo como un tipo de ilusión. Como engaño. Como un engaño, ¿De qué se trata la vida? De poder ir más allá de la ilusión y poder ver lo que en realidad todo es
que está bien cañón, porque y nos estamos encaminando al siguiente episodio, que es el de ser uno mismo. Porque como los grandes maestros espirituales recomiendan, para poder ver claramente lo que ya no lo que tú eres, sino lo que es, tienes que llegar a conocerte a ti. Entonces, cuando tú llegas a conocer tu ser, ya no tu ego, sino tu ser, puedes empezar entonces a ver también a los demás como son, no como crees que son, ni como... Sí, o sea, no como tu mente te está diciendo que es a través de juicios, de expectativas, heridas, todo un filtro de cosas que traes ahí, sino que puedes empezar a ver. Y eso a mí me da mucha como... Te genera un poco de conflicto. Ajá, esa palabra. Vamos a cambiarlo por eso te pregunté. Okay. Pero pues solo es como cambiar el término, ¿no? Ajá. Y yo lo veo mucho con la fe. Cuando tienes fe de que vas a poder lograr las cosas que quieres, sí siento que aumentan las probabilidades. Mínimo en esta parte como bioquímica o emocional, puedes encaminarte más. Te despiertas en la mañana y tienes más ánimo. Es muy diferente despertarte en la mañana desconcertado, desorientado, sin saber hacia dónde vas, o hasta tener pesimismo de lo que quieres lograr, que el caso contrario, ¿no? Entonces, para mí sí es muy, muy importante la fe. Se me viene a la mente estas personas que dicen, ay, es lunes. Sí. Y a ver, tampoco me quiero poner acá tan intenso de que siempre vas a disfrutar lo que haces. Obviamente, claro que disfrutamos los fines de semana y los tiempos libres. Pero yo creo que ya te estás dando un mensaje negativo, ¿no? O sea, si realmente no disfrutas lo que haces y decir, es como si nada más vivieras los fines de semana y entre semana pagaras el precio para poder disfrutar los fines de semana. Entonces, o esas personas, yo la verdad personalmente soy como un poco enemigo de darme este mensaje a mí mismo de, aquí valiendo verga, ¿sabes? O sea, yo siento que sí hay un impacto, ¿no? Como que puedes decirlo de broma, y a ver, y si se lo dices solamente de broma puede ser, pero yo siento que de repente sí hay personas que se lo creen. O sea, como si la vida fuera, porque la vida puede ser lo que tú quieras. O sea, no es que la vida siempre va a ser buena, la vida puede ser lo que tú quieras, puede ser un infierno, puede ser lo más maravilloso, y aunque sea lo más maravilloso, también va a tener retos, pero tú te puedes ayudar a que tu vida sea mejor. Entonces, creo que también tú mismo puedes como sabotearte, ¿no? En este sentido de decirte, no, aquí, válido, o sí. Odio los lunes. Sí, o sea, como este diálogo que estás teniendo. Y una forma en que me gusta como balancear esta fe, que podría caer mucho en optimismo, ya medio llegándole o rayando en el pensamiento mágico pendejo, ¿no? El estoicismo me gusta mucho. El estoicismo es esta filosofía de pensar de que aceptes las cosas como son. Entonces yo puedo tener fe de que quiero algo y que va a pasar, pero si no pasa, también estar en paz. De hecho, ahí el estoicismo siento que dirige más hacia la paz, o sea, como la aceptación total de lo que es, y desapego, en el que, ok, yo le voy a echar ganas para que mi negocio crezca, voy a intentar que pase esto, y la mente siempre te va a decir, ¿y si no pasa? Es natural, claro. Es una respuesta, porque es una posibilidad. Sí. Entonces, si no pasa, tengo fe de que va a pasar algo mejor. O tengo fe de que aunque no pase lo que yo espero, va a pasar lo que es mejor para mí. Y otra vez entra la fe como a ayudar o a sostener, como a darte es una estabilidad mental. O simplemente que si pasa, lo voy a saber llevar. Ajá, exacto. Porque también hay momentos, a veces no siempre van a pasar las cosas que yo quiero, ¿no? Como tú dices, pues, le tememos al dolor, pero a veces el dolor puede ser lo que necesitas. Sí. Como una terapeuta que me decía, hay veces que pasan cosas y ella decía, es que lo que te pasa es lo que es lo mejor para tu crecimiento, aunque te duela, aunque no te guste, y eran tres, era aunque te duela, aunque no te guste y aunque no lo entiendas. Pero si te está pasando algo en este momento que es de ese tipo, que te duele, que no te gusta y no entiendes, es porque algo en tu vida, algo dentro de ti necesita cambiar, necesita removerse a través de la incomodidad y el sufrimiento para poder crecer o poder ver la realidad de una manera más, a lo mejor benevolente para ti, o más pacífica, más amorosa. Y como realmente como humanos no cambiamos cuando estamos en el placer y estamos no te haces preguntas. En la comodidad. No, estás a gusto, estás en la comodidad. ¿Por qué vas a cambiar si estás en la comodidad? Entonces ahí es donde entran los mecanismos que no entendemos, sea del universo,
para darte una sacudida y hacerte pues, agarrar el pedo, ¿no? A ver, entrar en razón o ver las cosas con otra perspectiva. Sí, es mutuo por dos. Somos muy fans del estoicismo. Y es que es una filosofía que me encanta porque a través del tiempo te vas dando cuenta que no tiene sentido pelearte con la realidad. Las cosas son, te guste o no te guste. Entonces, y de hecho también otras filosofías antiguas como el budismo. Hace poquito estaba hablando con un amigo, con Octavio, que él es practicante budista. Un saludo a Octavio si llega a ver esto. Y él me dice que él considera que el estoicismo seguramente fue muy influenciado por el budismo. Pero, sí. Que tienen como unos 300 años de diferencia. Y también es una filosofía que habla mucho de eso. Las cosas son como son. El budismo tiene... Ay, se me fue. No sé si tú te acuerdas. Tiene 4 verdades... No me acuerdo. Sí, tiene como... Ajá. Hay una que se llama las 4 verdades irrefutables o algo así. Y una de esas es la maldad existe. Y otra es, la maldad existe, pero puedes sobrellevarla. Entonces, básicamente te dice, no, las cosas no son color de rosa. La vida no va a ser fácil. A veces vas a proponerte cosas y no se van a lograr. Y aquí nos podemos repetir también mucho el capítulo que grabamos sobre las metas, que también se lo recomendamos que lo vean. Yo puedo plantearme que yo quiero algo, pero eso puede estar mal planteado. Yo puedo proponerme algo que no va de acuerdo a mis posibilidades, a la realidad, y me voy a topar con pared porque lo planteé mal. Sí. Yo puedo querer pasar de tener 20 kilos encima a estar mamadísimo en 3 meses y no lo voy a lograr. Porque, y no significa que no valga la pena recorrer el camino, no significa que no valga la pena el esfuerzo, no, solamente significa que lo planteaste mal y que lo tienes que reestructurar un poquito. Y entonces, ¿para qué te peleas con la realidad? Si pasa algo, pasa, y la forma, y aquí también tiene mucho que ver con la fortaleza mental. De hecho, yo creo que una mejor forma de poder utilizar el poder de la mente a tu favor es ejercitando tu fortaleza mental. Y la fortaleza mental tiene mucho que ver con responsabilizarte, con dejar de ser como tener un pensamiento de víctima, de, bueno, pasó esto porque tal persona no me quiere, o porque tal persona le caigo mal, o lo que sea. No. Tú ocúpate de lo que a ti te toca y pues las cosas van a ser mejor. Sí, como asumir que tú también tienes capacidad y responsabilidad para cambiar las cosas. Exactamente. Y que hay cosas que no puedes cambiar, pero hay cosas que sí puedes cambiar y que mejor enfócate en las que... Sí, ahí me llevó mucho la oración de la serenidad. ¿Te lo ubicas? No. Era como, es la que usan los alcohólicos anónimos. Okay. Era, Dios dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, sí. fortaleza para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para distinguir entre ambas. Sí. Lo he escuchado como frase, no sabía que era... Sí, es de ahí. Ok, no sabía, pero... Bueno, creo que es una oración de alguien, pero ellos usan... Lo utilizan como una especie de mantra, por así decirlo, de mantra o así. Sí, se ayuda mucho de Dios porque una adicción es muy grande, o sea, te sobrepasa mentalmente. Entonces necesitas que algo más grande que tú te eche el paro de una mano para agarrarte de algo bien fuerte que supere a tu dependencia. Sí, esa, yo lo visualizaba como una frase, o esa enseñanza me gusta muchísimo. Sí. Porque hay cosas que yo no puedo cambiar, pero hay cosas que sí puedo cambiar. Y creo que el poder diferenciar entre una y otra es la clave. Es para discernimiento, diría yo. Sí. Y mucha calma paciencia, no sé, como para, no sé, a veces uno quiere cambiar algo de a fuerzas, pero es algo que a lo mejor no te toca cambiar. Y yo creo que una de las cosas bien importantes para poder diferenciar las dos es también una buena relación con el control. Porque ahora, al menos en mi caso personal, yo he pasado por el proceso de identificar que tengo temas con el control. Parte de lo que me mencionó mi terapeuta en su momento fue como, pasé por momentos duros en mi vida, en mi juventud, que me obligaron a tener que tener más control. Para sobrevivir. Era de a fuerzas. Pero me decía, pero ya, o sea, ya las cosas están mucho mejor, ya no necesitas tener tanto control, ¿no? Entonces, pues realmente la recomendación de mi terapeuta era, relájate, suelta.
hay cosas en las que sí puedes influenciar, pero hay cosas en las que no. Y entonces yo creo que muchos, en mayor o menor medida, tenemos un tema con el control. Y si podemos identificar y solucionar eso, también vamos a poder discernir más entre las cosas que podemos influenciar y las que no. Sí, y en este caso, por ejemplo, usaste el control para sobrevivir de alguna forma, en alguna situación, o como para poder sobrellevar algo. Quizá también la ira, la envidia, o sea, podrían ser cosas que podrían ser malas desde cierto punto de vista, pero a lo mejor durante la infancia o en ciertos puntos de la vida se ocupan en en una cierta medida para poder sobrevivir. Ya después llega un punto en el que dices, ok, ya aprendí a sobrevivir, puedo comenzar a soltar ese tipo de mecanismos que son como más densos, no sé cómo llamarlos. Ajá. Como más de supervivencia, no tanto de vivir, de disfrutar la vida, de estar en paz. Sí, pues es que al final de cuentas, creo que todos en nuestra travesía de vida tenemos retos. Y todos los retos son válidos, ¿no? De repente hay personas que tienen retos más complicados y parece que se invalidan los retos no tan complicados de otros, pero todos a nuestro nivel a lo que necesitamos vivir en el momento, Sí. tenemos y vamos a tener retos. Retos como a tu medida. Exactamente. Y te va a tocar dar lo mejor de ti, es donde te enfrentas a ti mismo y donde te conoces un montón. O sea, los grandes retos de la vida es donde te conoces muchísimo, donde parece, obviamente nadie quiere pasar por ese tipo de situaciones, pero creo que todos los que hemos pasado por situaciones complicadas, después reconocemos que hubo un montón de aprendizaje en eso y un montón de autoconocimiento, entonces es parte de la vida. Eso fue algo que me llegó mucho cuando fuimos a la ayahuasca. Me acuerdo que yo parte de mi proceso fue vomitar mucho. Y me acuerdo que yo estaba así con la cubeta vomitando horrible. Sí, y veía a todos los demás que también, unos también vomitando, otros acostados, otros ya dormidos. Y me llegó un entendimiento que era como de que es que todos están pasando por algo muy difícil en su nivel. O sea, a lo mejor el problema que esa persona ya tenía para mí sería como de, ay, ¿eso qué? O sea, eso yo lo solucionaré muy rápido. Pero para esa persona es algo bien difícil y viceversa. O sea, algo que a lo mejor para mí me duele muchísimo o es difícil, para esa persona sería como de, ay, no, de que, ¿por qué lloras de eso? O sea, pero el punto de aquí era como ver con mucha humildad a todos, o sea, no juzgar los problemas o las dificultades de otros porque la están resolviendo con las herramientas que traen. Sí, como tú dices, humildad y empatía, ¿no? Ajá. De ver, pues, él está pasando por su proceso, tiene sus herramientas y ¿quién soy yo para decir, ay, eso está fácil, ¿no? Sí, entonces, no, y te das cuenta que también hay unos bien perros. Había no sé si tú te acuerdas, pero había una señora gritando que creo que se había muerto su hija y estaba diciendo, quiero ir con ella, quiero ir con ella. Sí, me acuerdo. Y yo dije, ay, cabrón, no sé si hay Sí. Hay de batallas a batallas. Sí. Ya es como la segunda o tercera vez que mencionamos que nuestra experiencia con la ayahuasca. Algún día vamos a Sí, vale la pena, vale la pena. Sí, pero la verdad es que es algo complicado, sí, pero también es algo que te enfrenta mucho a ti mismo. Y también la ayahuasca te ayuda mucho a interiorizar. De hecho, no es como hay alucinaciones ni nada. Es una herramienta para que tú mismo vayas más profundo a tus pensamientos, a tus necesidades, a ti. Y cuando en ti hay un poco de caos, es donde también pues enfrentarte a eso se vuelve complicado, pero las enseñanzas que irónicamente tú mismo te das, sí. Después de eso es algo que se queda y que resulta bastante útil y que vale la pena pagar como el precio de lo difícil que es. Es como si tuvieras así, nivel de introspección 10 normalmente, ¿no? Y luego tomas ayahuasca, nivel de introspección 100, así que te vas súper adentro y pues es todo, ¿no? O sea, tendríamos que hacer un capítulo, ¿no? Claro. Es un pequeño paréntesis, pero sí me gustaría Sí, estaría contar. Estaría interesante. Y bueno, cada quien, no es que les estemos recomendando a todo el mundo debería tomar ayahuasca. No. Definitivamente no todo el mundo. Primero, no lo recomendaría para alguien que lo hace recreativo. No. Porque no es recreativo. No sería responsable. Exactamente, no sería responsable. Es para que trabajes algo. Y creo que idealmente también sería bueno como acompañarlo con terapia.
Porque Sí. si vas a sacar cosas, de repente desbloquear cosas y no tener un acompañamiento puede ser... No es que sea un requisito. Yo personalmente, cuando tomé ayahuasca, estaba en un proceso terapéutico, entonces fue muy útil también poder canalizarlo con alguien. Pero sería irresponsable también no tener esa consideración de que ya cada quien lo decidirá, ¿no? Pero que sepas que si desbloqueas cosas, luego puede haber, necesites quien te acompañe en eso. Sí, un acompañamiento, ajá, para poder digerir todo lo que sale. Ujú. Pero bueno, este fue un pequeño paréntesis. Ya, como dijimos, luego hablaremos un poco más de Hablaremos eso. un poco más y vamos entrando a otro tema que es muy importante, Ujú. que se parece mucho a los mantras, por ejemplo, pero son las afirmaciones. Tú, por ejemplo, ¿qué experiencia has tenido con las afirmaciones? ¿Cómo te han servido? Esto de las afirmaciones creo que es otra de esos temas controversiales que hay personas que justamente están como categóricamente en contra del pensamiento mágico pendejo, de esta parte de solamente dilo y va a funcionar. Y yo fui una de esas personas que me parecía un poco... Yo llegué a estar en contra del tema de las Sí, afirmaciones. las criticaste. Sí, yo llegué a criticar como el hecho de, ay, ¿a poco si yo digo, ay, yo soy fuerte, yo soy inteligente, yo soy una persona que trata bien a su familia? ¿Cómo todo eso va a tener algún impacto? O sea, ¿en verdad nada más verbalizar algo y creerlo va a ser suficiente para que se logre? Pero creo que algo que me ayudó a darme cuenta que realmente las afirmaciones tienen un efecto fue darme cuenta que al final de cuentas yo siempre hago afirmaciones. Todos hacemos afirmaciones todo el tiempo. Y, y ya el hecho de darle, lo único que estás haciendo es darles intención, dedicar un momento específico para ello, pero todo el tiempo te dices cosas a ti mismo. Todo el tiempo te dices, ah, no voy a poder esto. O todo el tiempo te dices, vamos, claro que se puede. Se me viene a la mente, creo que no me acuerdo si ya lo había comentado en algún capítulo o te lo había platicado a ti. Me pareció súper interesante que le hicieron como un cameo a Cristiano Ronaldo cuando estaba por tirar un tiro libre. Y bueno, Cristiano Ronaldo es una persona que yo admiro muchísimo porque muchos de sus compañeros dicen que llegaba súper temprano a practicar. O sea, ya era de los mejores del mundo y aún así seguía entrenando, súper disciplinado. Ya como parte de su vida. O sea, es una persona súper disciplinada que está ahí por... se habla mucho de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Que Messi es como el talento, que obviamente también lo trabaja, pero Cristiano Ronaldo es el que ha llegado ahí a base de trabajo duro. Y bueno, iba a hacer un tiro libre y le hicieron el cameo y pues bueno, leyendo sus labios, él mismo se decía, esto ya lo has hecho muchas veces. Era algo así, como tú puedes hacerlo, muchas veces has tirado tiros libres y lo has hecho bien. Hazlo como siempre lo has hecho. Sí. Y es algo que él mismo se está diciendo. Él ya sabe que es bueno, él ya sabe que ha hecho muchos goles así, de tiro libre, él ya sabe que puede, pero aún así, el hecho de recordárselo a sí mismo lo ayuda a enfocarse. Y creo que las afirmaciones son muy poderosas porque nuestra mente tiene tantas cosas en las que pensar que solamente lo que hacemos con las afirmaciones es enfocar en una. Porque puedes estar pensando en tus preocupaciones, en tus problemas, en lo que tienes que hacer mañana, en que no has pagado tal deuda. Y el hecho de recordarte, tú puedes hacer esto. Sí. Es enfocar tu mente en eso y ponerte en modo empoderado, por decirlo de alguna forma. Que bueno, las afirmaciones pueden ser para muchas cosas. Para mucho. Pero eso se me hace bien interesante y es como, ok, o sea, no es que sea algo mágico, no es que simplemente con decirme que yo puedo hacer algo o simplemente con decirme que yo soy una persona que controla su vida o cualquier afirmación que yo haga, mágicamente va a cambiar. Simplemente me va a poner en el modo de enfoque sobre eso que yo quiero lograr. Y ya obviamente, como siempre hemos dicho, de ahí probablemente van a venir acciones y simplemente me estoy poniendo en el camino que me va a llevar a ese punto a través del esfuerzo y de las acciones y de lo que tengo que hacer. Pero sí, para mí lo que me detonó la mente, por así decirlo, fue darme cuenta, güey, todo el tiempo esas afirmaciones, siempre las haces, ¿no? Sí tienen un efecto porque realmente toda tu vida las has hecho, siempre te haces afirmaciones, solo ahora las vas a hacer con un objetivo en particular. Sí, a final de cuentas, las afirmaciones son pensamientos.
Son pensamientos, pero aislados, con un mensaje fijo. Y a mí, por ejemplo, una que me ha ayudado mucho es yo soy suficiente. O sea, no tengo por qué andarme diciendo, soy el mejor músico del mundo y puedo serlo si quiero, ¿no? Pero algo tan simple me hace sentir tanta seguridad por también heridas que yo traía de no ser suficiente, de querer ser más, saber más, hacer más, siempre sin llegar a un punto final, siempre como que tengo que esforzarme más, tengo que esforzarme más. Y esa afirmación para mí, soy suficiente, puta, no sabes cómo me ha ayudado. Y así hay muchas, y cada quien puede hacer las que quiera, tú puedes ser la que tú quieras. Y yo siento que esta afirmación es un pensamiento que tiene como un potencial, ya sabemos que el pensamiento genera hormonas, ¿no? Entonces tiene como un potencial bioquímico. O sea, cada afirmación, cada pensamiento tiene un potencial de cómo te va qué hormonas te va a hacer producir en ese momento. A mí, por ejemplo, esa probablemente me haga segregar un tipo de neurotransmisor como la serotonina, como de felicidad, o ¿qué será? Oxitocina, como que me siento bien conmigo, siento que soy suficiente, entonces me siento bien. Así que yo sí creo mucho en las afirmaciones, usarlas así, o sea, como para poder enfocarte o para poder darte cariño, darte amor, una forma de hablarte bonito a ti mismo. Ajá. Y o afirmaciones negativas, pues también existen, ¿no? El no soy suficiente. Soy tonto, no puedo. Ajá. Y es que las dos son verdad, o sea, eso es lo que está bien cañón, o sea. Tú lo creas, tú lo construyes, ¿no? Las dos son verdad, en las dos tienes razón. Y es que la mente o el ser humano es tan amplio y tan complejo que paradójicamente es tan interesante que una persona un día, o ni siquiera un día, en una hora, pueda sentirse que todo lo puede lograr, puede sentirse bien, puede sentirse validado, puede decir, no manches, acabo de lograr esto y mira, las personas me están reconociendo, claro que puedo. Y a la siguiente hora puede sentir totalmente que no vale, que no puede, porque realmente somos muy propensos a estímulos. Entonces, de repente, si alguien te valida, te reconoce, te aplaude, te puedes sentir que todo lo puedes. Y si de repente fallas, te dicen, te hacen sentir que no vales o te sientes avergonzado porque no lograste algo, puedes experimentar estas dos realidades y pareciera que son dos personas bien diferentes, pero en esa complejidad del ser humano tú eres las dos y al final las afirmaciones te ayudan a darle luz a una de esas partes. Al afirmar algo, estoy de esas dos realidades, que en realidad son 10, 12, cada quien tiene, o sea, somos un montón de posibilidades. Afirmar algo te ayuda a darle foco a una de esas vertientes, exactamente, a fortalecerla, a enfocarte, a ponerte como en ese modo. Nuevamente haciendo referencia como a esta película de Fragmentado, sería como darle lugar a esa versión de ti que logra cosas. Sí. Entonces, o bueno, dependiendo del nivel de afirmación, pero sí, somos muy complejos, somos muy amplios y somos muchos al mismo tiempo. Entonces, la afirmación te ayuda a darle el camino y el foco a la que te conviene o a la que quieres. Sí, es como que dentro de ti tuvieras muchas plantitas y cada plantita es una personalidad o una voz. Y entonces pues, riegas la que quieres que crezca. Sí van a estar ahí las otras también, pero va a crecer una predominantemente. Exactamente. Me gusta mucho esa analogía. Y también las otras van a crecer aunque no quieras. De repente, aunque tú le des mucho foco a la que quieres, va a haber cosas, va a haber miedos, va a haber comentarios de otras personas que somos humanos y nos pueden afectar y también también van a regar las otras plantitas. Pero tú puedes reforzar, sí. regando más la que tú quieres. Y si, por ejemplo, hay personas que llevan, ya pasando a la parte práctica, hay personas que hacen este hábito de dedicar 2-3 minutos al día a hacer afirmaciones que ya previamente anotaron. Entonces, si estás como haciendo este hábito, pues es como regar constantemente las plantitas que tú quieres regar. Sí, y aparte esas otras plantitas que podrían ser malas, probablemente también te puedan comunicar algo. O sea, yo he hecho ese ejercicio, no lo recomendaría, a menos que estén como, que ya tengan bastante práctica en introspección,
pero por ejemplo con los pecados capitales, de que te pongas a hablar con uno de los pecados, a escribir. O sea, yo me acuerdo que creo que hablé con la envidia o algo así, y le dije, o sea, como, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? ¿O por qué envidias a las personas? O sea, a mi parte envidiosa. Pues sí, claro, o sea, como Sí. tu vertiente envidiosa. Ajá, y lo que salía, o sea, y lo escribía como de, es que a ellos sí los ven y a mí no me ven. Entonces como, ok, sientes que no eres visto, y si yo te viera más, ¿qué necesitas? Al final de cuentas está buscando mi propia, o sea, que yo lo vea, yo verme a mí mismo. Es bien curioso, Sí, está muy interesante. Y fíjate que cuando, por ejemplo, das este ejemplo, se me hace muy interesante cómo... a mí nunca se me hubiera ocurrido hacer eso, pero al final, ¿cómo podemos abordarlo de muchas formas? Sí, no, y al final de cuentas terminé con algo muy positivo. O sea, fue como, ok, sí me gustaría a lo mejor presentarme, o sea, que vean más mi talento. O sea, la envidia me lleva a este deseo que hay de mí de que vean mi talento brillar. Que a veces yo quiero apagar porque me enseñaron que no tengo que ser humilde. Humilde, como esas creencias. Y entonces esas sombras que están ahí también quieren hablar, solo que hablan como en idiomas un poco más, a lo mejor agresivos, o pueden ser como más toscas. ¿Y por qué no lo recomiendo? O sea, no que no lo recomiendo, pero sí puede haber unas voces muy agresivas que sí ocupan acompañamiento terapéutico. O sea, si te pones a hablar, si puedes poner a hablar a lo mejor con el odio, que son voces muy, muy fuertes, que están ahí también por algo. No es que sean malas, existen, ¿no? Pero hay que saber también cómo comunicarse. Se me hace muy interesante porque, bueno, como siempre hemos dicho, la premisa principal del podcast es hacer algo total, frenar tus preocupaciones, tu ajetreo del día a día, para tener momentos de introspección y ver cómo estás en todas las áreas de tu vida, para identificar si algo no te está gustando, cómo está tu relación de pareja, de familia, tu trabajo, porque la única forma de recomponer el camino es darte esos tiempos. Y creo que el ejercicio que propones, que cada quien lo puede llevar a cabo de diferentes formas, es básicamente de esa introspección que hago, hacerla por áreas. O sea, si yo me doy cuenta que tengo problema con la envidia, puedo dedicar una sesión, por así decirlo, o un momento de acto total para decir, a ver, ¿qué onda con la envidia, no? Puedes, como lo hace Carlos, le hablo a la envidia, ¿no? O sea, como confrontar. Pero también si a alguien le funciona escribir, como, bueno, a ver, ¿en qué momento soy envidioso? ¿Qué necesito? Pero al final de cuentas, lo que tú propones y que me parece súper interesante es eso, ¿no? Como, ahorita, de tantas cosas que quisiera trabajar, ahorita me voy a enfocar nada más en esto, en la envidia, ¿no? Y es muy interesante eso. Sí, y lo hacen de muchas formas. Puedes poner 2 sillas y te sientes en una, haces la pregunta y te cambias y respondes. Me recordó a Jerry's Game, ¿lo ubicas? No. Es un cortometraje de Pixar, de un viejito que juega ajedrez consigo mismo y se sienta en una silla y luego se sienta en otra silla y se pone... Y le va ganando. Y dice, Sí, tiene mucho tiempo. Sí. Me recordaste mi infancia. Pero sí, algo es así. enfrentarte a ti mismo. Sí, y una muy buena pregunta que le pueden hacer a estas emociones, y a todo, es como, ¿qué necesitas? Es una forma de dar atención, o sea, y de ponerte en un plan como de, aquí estoy, o sea, no te voy a ignorar, solo dime qué necesitas, ¿no? Y te puedo atender. Claro, porque a veces simplemente estamos con la idea de, no, a ver, tú tienes que portarte bien y ignoramos que sí tenemos necesidades. O sea, queremos como que llevarnos a un plano de, como humanos, queremos tener como ser súper racionales, comportarnos bien, porque es nuestro deber. Entonces simplemente decimos, yo no debo ser envidioso, entonces no lo voy a hacer. Pero no te das cuenta que hay una parte de ti, como esa parte del niño que si quiere atención, hay parte, o sea, todo eso existe dentro de ti. Y que lo niegues y que lo bloquees, pues no te va a ayudar a nada. Simplemente es interiorizar y decir, bueno, ¿qué necesidades tengo? A ver, que quiero validación, que quiero que me aplaudan, ¿ok? A ver, ¿cómo lo podemos hacer de una manera como equilibrada y saludable? Porque obviamente también darle toda la atención y sí, reconózcame, pues tampoco está tan bien. Se va a desequilibrar. Se va a desequilibrar. Pero ¿cómo puedo atender esta parte que yo tengo sin quererme poner acá tan moralista y tan el deber ser y ver dentro de mí? Me parece interesante. Sí, creo que ya habíamos tocado ese tema de los arquetipos de Jung. Y luego estas voces a veces lo único que quieren es algo de atención y ya, o sea, la hacen de pedo cuando no las has pelado.
como un niño chiquito que está haciendo un berrinche y ya nomás le das algo de atención y ya está bien otra vez. Solo en su manera equilibrada, si no se chiquea y se va a hacer consentido. Claro. Al rato va a andar joder. Interesante cómo tenemos tantos vertientes dentro de nosotros, ¿no? Sí. Y es parte de, nuevamente, la complejidad del ser humano. Sí, entonces concluyendo con este punto de la afirmación sería como a través de pensamientos positivos o de paz, de seguridad para ti mismo, estás reforzando una plantita que está dentro de ti. Esta plantita de confianza o de que eres suficiente, que eres confiable, eres capaz. Sí, sí, es le das atención a lo que quieres. A lo que quieres que crezca. Y bueno, pasando a otro punto que queremos hablar sobre el poder de la mente, es sobre el agradecimiento, que realmente es otra cosa en la que está comprobado científicamente, que estar agradecido te puede ayudar a tener una mejor relación con muchas áreas de tu vida. De hecho, incluso desde los momentos primitivos en los cuales cuando estoy hablando de las primeras civilizaciones de Homo sapiens, está esta parte de querer retribuir. Si yo te ayudo a algo, si tú necesitabas ayuda y yo te ayudo, tú vas a tener esa necesidad de mostrar agradecimiento. Sí. Entonces se fue formando y se fue dando cuenta la sociedad y las personas que hasta convenía ser agradecido, porque si yo te ayudé y luego cuando tú necesitas ayuda también, o sea, nos ayudamos mutuamente, logramos más cosas. Entonces, eso fue creando conexiones neuronales en el cerebro que se fueron pasando generación tras generación, en la cual nos dimos cuenta que el poder retribuir adecuadamente a quien nos ayudó es algo que nos va a ayudar a crear mejores relaciones, a lograr más cosas, como dicen esto, ¿no? De 1 más 1 puede ser 3. Podemos lograr más cosas juntos. Y bueno, esto es en el agradecimiento con otras personas, pero también el hecho de yo ser agradecido, el decir, bueno, sí quiero lograr más cosas, pero también estoy agradecido con lo que tengo. También hay como estudios científicos sobre el llevar un diario de agradecimiento y cómo las personas que agradecen cosas pueden tener una vida más feliz. Sí. Hace rato mencioné un término que me lo acabo de inventar, me llegó potencial bioquímico, o sea, esta capacidad de un pensamiento de generarte hormonas buenas o malas, y el agradecimiento es una de las emociones que más he podido observar que tiene impacto en las personas. Lo uso mucho en mis sesiones de meditación con el handpan, en el que les digo, a ver, durante esta canción, durante 5 minutos, trae a tu mente puras cosas de las que estás agradecido y de las que también te quieres agradecer a ti mismo o a ti misma. Y no manches, neta, que al menos en esas partecitas es cuando más me han dicho que sienten muchísima paz, muchísima alegría, muchísima confianza, como que se sienten muy bien. Y entonces ahí se ve el potencial y yo lo he experimentado también. A veces cuando me siento muy estresado, me siento con miedo o incertidumbre, recuerdo por lo que estoy agradecido y me cambia. O sea, es como si cambiara, se dice mucho cambia tu energía, bueno, sí, o sea, está cambiando tu bioquímica y por lo tanto estás emanando un tipo diferente es que todo vibra, ¿no? Entonces, según cómo te sientes, estás como vibrando. Si estás muy enojado, por ejemplo, se siente, llega una persona aquí súper enojada y se siente, está emanando un cierto tipo de energía. Y otra que está súper en paz y tranquila también. Entonces, según estos pensamientos de gratitud, pues puedes emanar también mucha alegría, mucha paz. Y es que la gratitud está cañona, o sea, sí se siente como aquí, al menos yo lo siento mucho en el corazón. Como que me acuerdo de lo que tengo, de lo bueno, o incluso de lo malo, pero lo quiero ver como con gratitud, como esto me va a ayudar a crecer, me va a ayudar a hacerme más fuerte. O sea, incluso lo malo lo puedes agradecer, aunque no lo entiendas, aunque no te guste. Sí, claro, porque al final te trae lecciones. Ajá. Basta con ver el pasado, ¿no? Acuérdate de algo que te pasó malo hace 10 años, pero que te llevó a algo bueno.
y ahí no lo veías en ese momento, pero después fue como, ok, sí. Lo agradeces. Ujú. Y es que, como dicen, es muy fácil acostumbrarse a lo bueno. Y eso nos lleva muchas veces a dar las cosas por sentado. De repente estamos acostumbrados a tener cosas y ya no las agradecemos. Si nos ponemos a analizar, podemos decir, oye, pues tengo una buena vida. Bueno, voy a hablar en mi caso. Estoy haciendo algo que me gusta, tengo un trabajo que disfruto, disfruto de las personas con las que me rodeo. Y a veces estamos tan enfocados en lo que queremos. Puede sonar un poquito contradictorio porque ahorita hablamos como de la ilusión, de la fe, de querer lograr cosas, pero no hay que tampoco desenfocarnos del presente. Claro que es bueno siempre estar persiguiendo metas, pero nunca hay que desvalorizar lo que tenemos, porque mucho de lo que tenemos hoy también lo hemos construido. Que el hecho de que tengamos una buena relación con personas lo hemos construido también a través de también darles amor, de recibir amor, el trabajo que tenemos también lo tenemos por a lo mejor haber estudiado mucho tiempo una carrera o haber dedicado a un negocio o el haber tomado las decisiones difíciles de salir de un trabajo que no te gustaba para entrar a otro que sí te gusta. Y muchas veces, como ya damos las cosas por sentado, como lo que tengo ya lo tengo. Y como siempre tenemos esta necesidad de dopamina y esta necesidad de nuevas emociones, y lo que tenemos ya parece no tan emocionante, como aburrido, nos hace como que siempre estar enfocados en lo que va a venir y no detenernos a decir, oye, sí es cierto, ¿sabes? O sea, hasta el hecho de tengo salud, tengo mi cuerpo completo, tengo a mi mamá, porque realmente es muy, de hecho cuando no tenemos algo es cuando nos damos cuenta de, Sí. como dicen, ¿no? De que era feliz y no lo sabía. Pasa mucho cuando te enfermas. Pasa mucho cuando te enfermas. Que dices, ay, ya quiero estar bien, o sea, y neta valoras el sentirte bien y poder hasta, o sea, todo, trabajar, salir. Sí, y de hecho la salud es algo que tendemos mucho a no darle su lugar. A dar por sentado. A dar por sentado y a no darle, o sea, cuando priorizamos cuando listamos a veces las cosas importantes, no siempre está la salud ahí. Y siempre debería estar porque, como dices, cuando no la tienes, nada te importa. No, lo importante, cuando no tienes la salud, lo único que importa es que recuperar tu salud. Entonces, así de importante debería de ser. Entonces, si tengo salud, si en este momento no estoy enfermo, si mi cuerpo me permite hacer las cosas que quiero, yo debería decir, de estar agradecido. Sí. ¿Agradecido con qué? Tú lo decides. Depende de las circunstancias. Puede ser que estés agradecido contigo mismo por lo que has hecho, con otras personas por lo que han hecho por ti, con Dios, con el universo. Tú decides hacia quién enfocas el agradecimiento. Creo que el agradecimiento en sí mismo es un ejercicio muy poderoso que te ayuda a sentirte un poquito más pleno y por lo tanto más feliz. Pero creo que todos, o casi todos, tendremos una buena cantidad de cosas que agradecer. Solamente que no somos conscientes a veces de que estamos agradecidos por esas cosas. Sí. Seguramente lo están todos, pero no te enfocas tanto en esas cosas. Y cuando lo haces, dices, oye, soy muy afortunado, la verdad. Se me viene a la mente algo que a veces nos podemos quejar de nuestro país, de México. Decir, ay, es que en México hay corrupción, en México hay todo esto. Y cuando escucho personas quejándose de México, yo les hago una pregunta. Les digo, si te dieran la oportunidad de hacer una rifa, una tómbola, y de volver a sacar un papelito de entre todos los países que existen para nacer en cualquier otro, ¿lo aceptarías? Y yo creo que la respuesta es definitivamente no. O sea, porque si te das cuenta, en realidad sí, hay países que están mejor que nosotros, pero también hay países que están en guerra, que tienen mucha más pobreza. O sea, yo creo que estamos fácil como en el top 10 o 20 de países donde conviene más vivir. Sí. Porque hay un montón de opciones peores. Entonces, donde te das cuenta de, oye, hay países que no tienen que comer. De hecho, si quitaras la corrupción política y el crimen organizado, es un paraíso. Es un paraíso, tenemos todo, ¿no? Tenemos recursos naturales, tenemos
o sea, tenemos muchísimas cosas. Tenemos frutas. Tenemos fruta, exacto, que tenemos frutas, vivimos, es gente cálida, Y amable. empiezas hasta a sentir gratitud por tu país, ¿no? Exactamente. La comida. Ajá, entonces hasta por eso puedes sentir gratitud. Y si te das, o sea, muchas veces nos enfocamos tanto en quejarnos por lo que no tenemos y no nos damos cuenta de, oye, tenemos todo esto y hay muchas personas que no lo tienen. Sí, de hecho hay una frase que dice, cuidado con ver solamente el lado negativo de las cosas porque puede que sea el único que veas. O sea, si seas un hábito también es solamente enfocarte en lo negativo. Sí, totalmente. Entonces, ahí también entra mucho en qué le pones tu atención, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía, volviendo a lo del experimento de Albert Rendija. O sea, puede ser que tenga muchas cosas buenas, muchísimas, y poquitas malas, pero si mi mente solamente está en las cosas malas, voy a ser infeliz. Sí. A pesar de que tenga tantos motivos para ser feliz. Y volviendo al ejemplo de la ranita en el charco, por ejemplo, si tú eres la ranita y estás sintiendo mucha gratitud, estás literalmente emanando esa energía y eventualmente va a rebotar y la vida te va a dar más razones para estar agradecido. Pero es muy neutral también, si la ranita está emanando mucho enojo, pues te van a dar más motivos para estar enojado. Es como muy retroalimentador, o sea, como que es una tipo de espiral. Sí, o sea, es como si decides estar en un círculo virtuoso o en un círculo vicioso. O sea, Sí. Alimentas más a esa. Esto en terapia, un terapeuta me lo explicó, se llaman líneas de tiempo. O sea, tú en este momento, si decides estar enojado, creas una línea de tiempo hacia un cierto destino, muy influenciado por las acciones que vas a hacer enojado, lo cual probablemente te va a traer más motivos para estar enojado. Pero si en este mismo momento decides sintonizarte más con la gratitud, con la paz, la alegría, en este caso gratitud, ¿no? También se te crea una nueva línea de tiempo hacia otro destino diferente, que te va a dar más motivos para estar agradecido. Como posibles realidades, ¿no? Ahí están las posibilidades infinitas. Exactamente. O sea, yo puedo construir mi realidad hacia acá o hacia acá o hacia acá. Eso también me encanta, ¿no? Sí. Y tiene mucho que ver con el poder de la mente. Uh-huh. O sea, yo en este momento de nuestra vida, tu pasado ya está escrito. Ya no lo vas a cambiar, pero tu futuro puede irse hacia un montón de lados. Y hay muchas personas que le tienen miedo a la incertidumbre. Porque la incertidumbre puede ser caos. La incertidumbre pueden ser problemas. Pero también a mí me gusta mucho ver que la incertidumbre pueden ser posibilidades. Y la incertidumbre abre posibilidades a situaciones que yo ni siquiera había considerado y que a lo mejor pueden ser hasta mejores de lo que yo creía. Uh-huh. Entonces eso me encanta y me hace ver y también me da responsabilidad. Me hace darme cuenta que sí hay tantas posibilidades, buenas y malas, pero está en mí el hacer las cosas adecuadas para que el futuro sea mejor para mí. Sí, claro, claro. Sí, está increíble. Por eso dividimos el capítulo entonces. Muchísima información. Y pues ya para terminar, amigo, algún consejo personal que te gustaría darles. Es que hay tantas ideas, pero a ver, yo creo que si les puedo dar un consejo de todas estas herramientas y todos estos aprendizajes que estuvimos visitando durante estos 2 capítulos, es entender que tu mente es una herramienta más, como tus manos, como tus piernas, como tu respiración. Y tú puedes usar esa herramienta de una forma positiva o negativa. Que no estás totalmente, no estás como a expensas de lo que pase. Uh-huh. Tú puedes decidir, tú puedes tener control sobre eso. O sea, no eres esclavo de tu pensamiento. No, exactamente, no eres esclavo de tus pensamientos. Si constantemente tienes pensamientos pesimistas, si constantemente tienes pensamientos sobre que no puedes lograr cosas, u odio o ira, puedes cambiar eso. Cambiarlo no es fácil. Como hemos dicho siempre, identificar un problema solo es el primer paso. Todavía falta trabajar en resolverlo, pero ese primer paso es indispensable. Entonces, hay que identificar que la mente, primero que la mente es una herramienta, segundo que la mente es muy poderosa y que ese poder, como cualquier poder, puede ser usado positiva o negativamente, te puede afectar o beneficiar. Entonces,
ya partiendo de ese punto, yo invitaría a la gente a que hiciera una retrospección, a que hiciera un alto total y que hiciera como un escaneo de cómo me relaciono conmigo mismo, de cómo me hablo a mí mismo. Me digo que soy tonto, me digo que soy inteligente, incluso también ver si no me estoy sobreestimando y decir, ay, yo soy lo máximo y los demás son unos tontos. O sea, cómo me hablo a mí mismo, cómo me relaciono con las cosas que hago, con los estímulos externos. Eh, y, y si no me gusta, empezar a trabajar en eso, empezar a trabajar en darme cuenta cómo me saboteo a mí mismo, en ser más consciente de qué tipo de pensamientos tengo. Hay una frase que me encanta, que, ay, se me fue el autor, es un estoico, Marco Aurelio. El más famoso. El más famoso. Porque aparte de Marco Aurelio, es muy interesante su caso, porque aparte de ser emperador, gran parte ya de su tiempo de vida se enfocó muchísimo a la filosofía y al estudio del estoicismo. Entonces, Marco Aurelio dice que, de hecho, se me vino a la mente con algo que dijiste hace rato. Marco Aurelio decía que la calidad, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y para mí esa frase lo es todo. La felicidad de mi vida va a depender de la calidad de mis pensamientos. Mis pensamientos me ayudan, mis pensamientos me afectan. Entonces, sí, quiero que mi consejo, ya para cerrar mi consejo final, sería: sí importa lo que piensas, sí importa cómo te hablas, sí importa cómo reaccionas ante las situaciones. Y sí puedes cambiar las situaciones, y sí puedes cambiarte a ti para que tu vida sea mejor y más feliz. Muy chido. ¿Tu amigo? Gracias. ¿Qué consejo les darías para cerrar? Más que nada que tengan que sean conscientes y que tengan en mente que lo que piensan tiene un impacto en su cuerpo. Todo pensamiento, como ya dijimos hace rato el término potencial bioquímico que salió ahorita, tiene la capacidad de producir ya sea cortisol, hormona del estrés, o alguna de las hormonas de la felicidad, o todo un espectro entre ellas. O sea, hay miles de hormonas. Pareciera que cada pensamiento tiene como su hormona equivalente, y eso va a impactar en tus emociones, en tus acciones. Entonces, cada vez que te caches pensando, ya sea resentimiento o culpa hacia ti, algo que te estás recriminando, algo que te haga sentir mal, pues sé consciente de eso e intenta cambiarlo. Que de hecho, bueno, hemos también tratado el tema del perdón, como a través del perdón a uno mismo, saber que si tengo esta voz negativa no es que yo sea malo, sino que probablemente es el producto de algo que me dolió en el pasado y está hablando. Entonces, pues saber que el pensamiento influye en nuestro cuerpo, en nuestras emociones. Y pues algo que yo he hecho y se lo recomiendo es hacer afirmaciones. Como tómense el tiempo para crear sus propias afirmaciones. Obviamente buenas, pues no. si estamos intentando aquí crecer, pues que sea algo bueno. Y no tiene que ser todo un rollote de yo soy el mejor. O sea, como les comentaba, con un simple soy suficiente, y que te lo repitas, que tengas un tiempo de contigo mismo de decir eso, pues también eso va a causar un impacto. Entonces, hagan sus afirmaciones y sean muy conscientes de eso. Lo que piensen está impactando en su cuerpo. Y bueno, con esto cerramos esta segunda parte de nuestro capítulo nuevo del poder de la mente. Esperen el siguiente capítulo, que ya Carlos les dio el spoiler, sí, que va a ser sobre ser tú mismo. Entonces, espérenlo. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Perdona, es que vamos a ir más allá de la mente. Vamos en el siguiente. Exactamente. Entonces, espero, les va a gustar. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego.